Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Sean todos bienvenidos a Actualidad Semanal. Les saluda Karina Cooper. Y Héctor Cabrera. El boxeo es un deporte de los puños que ha acompañado a la humanidad durante su historia, específicamente desde 6.000 años antes de Cristo. El boxeo se practicaba en Grecia y Roma y formó parte de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Después, los ingleses lo adoptaron como un deporte tradicional y empezaron a modificarlo. Ahora, el boxeo es un deporte que mueve miles de millones de dólares alrededor de un combate entre dos hombres que dedican su vida al entrenamiento deportivo. Todo esto para subir a un ring y buscar la gloria, la fama y el reconocimiento mundial de ser el mejor libra por libra. Sin embargo, todos los años sabemos por las noticias de algún pobre boxeador que colapsó y murió tras una pelea. Por esto, en el programa de hoy, analizaremos este deporte, el cual algunos lo catalogan como el noble arte del boxeo y otros como el infame arte de revolver el cerebro humano. De esta manera damos inicio a Actualidad Semanal. Las peleas de gallos están prohibidas en Canadá, así como en casi todos los países del mundo. Irónicamente, el boxeo, que tiene los mismos principios de las peleas de gallo, continúa practicándose. Descubramos a continuación por qué sucede esto. Desde el primer momento de la concepción del mundo, Dios creó al hombre a semejanza de Él. Al decir que Dios nos ha creado a su semejanza, significa que su cuerpo debe ser cuidado porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos justificar que dos seres humanos combatan en un ring de boxeo, en una lucha libre, en el kickboxing, donde nuestro cuerpo es centro de agravio? Tenemos a Gamaliel Rodríguez, boxeador boricua. ¿Cómo Gamaliel, siendo cristiano, conociendo de la palabra de Dios, puede ser un luchador de un deporte donde se muestran los golpes sin ningún problema? Es una pregunta bien interesante. Me cogiste con una pregunta directa. Pues mira, en realidad por lo menos en mi punto personal, yo como boxeador que estaba, era mi empleo. Este fue el instrumento que Dios utilizó para hablarme en un gimnasio de boxeo. Fue donde me vinieron a hablar de Dios a mí, fue un entrenador de boxeo. El dolor, la sangre, los golpes, el combate, la competencia, la lucha libre no son características de un cristiano. ¿Cómo explica esto Gamaliel? Mira, en realidad a mí mucha gente me ha preguntado sobre esa pregunta que usted me ha hecho. Yo entiendo, me han preguntado, Gamaliel, ¿el boxeo es de Dios o no es de Dios? Yo le digo, mira, en realidad yo no sé decirte si el boxeo es de Dios o no es de Dios. Mira qué cosa, puede parecer contradictorio, pero yo siempre me digo, Gamaliel Rodríguez fue Dios usa ese instrumento para mí. Mira, yo hablaré dos versículos. Yo siempre desde muy pequeño, como digo, a mí se me alcanzó un entrenador de boxeo con Juan 3:16. Mira qué curioso, es un mensaje que habla del amor de Cristo. De tal manera Dios amó al mundo. Habla de un mensaje de amor, de compasión. Y un dato curioso, pero ¿cómo que amor? Y si tú eres boxeador y golpeas al prójimo. Pero son misterios de Dios. Dios me alcanzó de esa manera. Y yo le quiero decir a los jóvenes que Dios no vino, Juan 3:17 dice que Él no vino Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que le puedo aconsejar a los jóvenes de no solamente el boxeo, en donde estén, que verdaderamente la única solución para uno salir del pecado, de la delincuencia, de la injusticia, se llama Jesucristo. Las contiendas no solo son entre los humanos, también en algunos países se prohíben las peleas de perros, gallos y hasta corrida de toros.
En Estados Unidos, el expresidente Barack Obama en el año 2014 firmó una ley que prohibía en todo el territorio de los Estados Unidos la lucha de animales, considerándose como un crimen federal. Ahora nos acompaña el ex boxeador y también cristiano Tito Ocasio, quien apoya el boxeo pero está en contra de la pelea de los animales. Primeramente, el boxeador escoge esa profesión. El animal no la escoge, se está obligando a hacer eso, que es muy diferente. Segundo, que la pelea de gallos y de perros es hasta la muerte. O sea, que el boxeo es compitiendo, después termina de competir, te da un abrazo y a veces crea hasta una amistad. La gente que yo boxeo somos amigos todavía, muchos de ellos. Pero yo escogí el boxeo. El animal no escoge el deporte, lo obligaron a hacer eso, lo ponen furioso para que mate al otro. El boxeador no puede enfogonarse, el boxeador se enfogona, pierde concentración. Tiene que estar concentrado. Cuando yo boxeo, yo no me enfogonaba. Porque si me enfogono, pierdo la pelea. Me concentro, tirando golpes, bloqueando, y eso es todo. Y mi trabajo es ganar, no matar a nadie. Ahora, el animal se tiene que enfogonar al animal para que ataque y mate. Eso es muy diferente. Eso es crueldad con un animal que no ha escogido eso. Es obligado a pelear. Yo estoy en contra de esa crueldad de animales. Los animales no están hechos para eso. No están hechos para darnos alegría. Yo estoy en contra de un abuso de un animal, bien en contra. No importa el sustento que tengamos para justificar los deportes agresivos, muchas veces mortales. También es importante señalar los millones, por no decir billones de dólares que la industria del entretenimiento deportivo genera anualmente, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Dios creó al hombre a semejanza de él, y esas contiendas no están contempladas en ningún aspecto, mucho menos son justificadas por el dinero que generan. Luchar es atentar contra un principio bíblico. De acuerdo con el American Sport Data Incorporation, como podemos apreciar en la gráfica, el boxeo tiene la primera posición en el ranking de mayor cantidad de lesiones entre los deportes tradicionales y extremos. Con 5.2 le sigue el tackle football y el surf de nieve con 3.8 lesiones. En el siguiente reportaje veremos si para las personas los animales que pelean entre ellos son más importantes que los seres humanos que luchan entre sí. La lucha libre es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su oponente con el uso de llaves y técnicas de proyección. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo y manteniendo ambos hombros del rival fijos sobre el tapiz. El tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de esto o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. El deporte de las peleas de gallos está prohibido en Canadá, así como en casi muchos países del mundo. Es un anacronismo barbárico, la idea de entrenar animales para que se lastimen y maten unos a otros a fin de proveer breves momentos de entretención y placer. Sin mencionar las ganancias de las apuestas, nos parece aborrecible a la mayoría de nosotros. Pese a ello, el boxeo, que tiene los mismos principios de las peleas de gallos con mastodontes, en vez de aves, guantes, en vez de cuchillas, con prósperos hombres de negocios, en vez de trabajadores de clase media en la organización, y con el cerebro humano como objetivo en vez de las vísceras de los pollos continua. Así como las peleas de gallos no humilla a las aves, sino a la audiencia y a sus propietarios. El boxeo no humilla a los boxeadores, sino a sus fanáticos y manipuladores. El psicólogo Sixto Castillo, al preguntarles que si esos animales son más importantes que los seres humanos, o si es que en esos enfrentamientos se mueve tanto dinero que no se puede ir en contra de la poderosa industria que gobierna esos asuntos, explicó lo siguiente. Sí, yo pienso que esto tiene que ver mucho con cómo las personas han invertido lo que tiene valor y prioridad con relación a lo que no lo tienen. Nosotros como seres humanos, pensando en Adán y Eva, fuimos colocados en su representación para regir todo lo creado, incluyendo bestias, aves, peces. No importa las especies que existieron, el humano fue colocado como el centro de atención para poder gobernar sobre todas las criaturas. Sin embargo, hoy
por causa de nuestro extravío y nuestra propia condición humana, le damos más valor a las cosas y a los seres creados como animales, etcétera, que al mismo ser que fue puesto por Dios para regirlo. Observe usted qué interesante, que somos capaces de venerar o adorar hasta un insecto. Podemos valorar y apreciar y cuidar y preservar hasta una pequeña especie diminuta. Sin embargo, no somos capaces de poder darnos cuenta de la exclusividad y la profundidad de valor que tiene el humano como ser inherente, razonable, que sabe cuándo rectificar sus errores y puede lograr avanzar hacia sus objetivos. Nosotros estamos totalmente invertidos. Aunque les demos importancia a los animales, a las plantas y a la tierra, y se le quita la importancia al ser humano, se camina de forma incorrecta y el valor mismo del ser que es el hombre. En ese sentido, lo que se mueve es un gran emporio económico en lo que concierne a esos asuntos, explica Sixto Castillo. Hay un emporio económico que explota la ignorancia del pueblo. Hay un emporio económico que saca beneficio de los animales como también de los humanos y que solo es una pantalla de protección al animal, cuando en realidad esas mismas personas podrían estar participando de las apuestas contra los hombres. Es algo completamente de barbarie y es algo que tiene que ver mucho con la ironía de la vida, y al fin de cuentas todo lo que maneja al hombre se llama ambición, avaricia y distorsión del verdadero significado que tiene. El dilema del boxeo como actividad deportiva y otros temas más adelante después de la pausa. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. ¿Es correcto o no denominar el boxeo como un deporte? La respuesta de los expertos enseguida. Suena la campana. El árbitro da inicio al combate. Dos boxeadores chocan sus puños en señal de respeto. El silencio inunda la bancada de aficionados que presencian el combate. La tensión se nota en el aire. Todos los allí presentes son conscientes de la relevancia de este acto. De esta manera da comienzo el único deporte que, según muchos de sus opositores, no se juega. Y es que nadie dice voy a jugar al boxeo como se juega al golf o al fútbol. Lo único que se juega en el boxeo es la integridad física de los contendientes. Y es por eso que el debate se acrecienta con el devenir de ese deporte en las últimas décadas. El boxeo se ha visto inducido en el sistema capitalista del espectáculo. Hoy se venden las veladas como shows en Las Vegas. Con esta narrativa, Jorge Pedrosa, literario, cofundador y columnista en El Reverso, indica que el boxeo es algo más parecido al teatro que al deporte, pero con dos personas jugándose el físico, aunque desde su perspectiva no lo compara a las luchas de los gladiadores del circo romano. Yo creo que el boxeo tiene una diferencia muy importante con las peleas, con las luchas de gladiadores, y es que en la lucha de gladiadores los gladiadores eran en su mayoría esclavos y a excepción de pocas salvedades, moría al final de la batalla. En el boxeo son los dos hombres libres y la excepción es que uno de los dos muere en el combate, aunque muchas veces es verdad que sí tienen secuelas. Y a propósito de dichas secuelas, son estas las que hacen que los detractores del boxeo no lo vean como un deporte, sino como un asesinato o intento de asesinato legalizado. No en vano, las muertes producidas en el ring han despertado airadas protestas de muchos psicólogos y médicos. Según explica Pedrosa, los opositores de ese deporte están respaldados por la Asamblea Mundial Médica, acaecida en Venecia allá por 1983, en la que sentenciaron que el boxeo es un deporte peligroso. Y es que a diferencia de la mayoría de otros deportes, su intención básica es producir daño corporal al oponente. En este sentido, el Dr. Otmar Kluivert, secretario general de dicha asociación, explica los tipos de daños que produce a quien lo practica. El boxeo puede conducir a un espectro de daños para el cuerpo humano.
Al principio, solo se trata de cortes superficiales o contusiones, pero con el paso del tiempo puede incluso ocasionar la muerte. Lo que a nosotros realmente nos preocupa, por supuesto, son las consecuencias prolongadas que pudieran ocurrir con la práctica del boxeo. De esto, se ha visto una frecuencia más alta de lo normal con los boxeadores que reciben lesiones repetitivas en el cerebro, las cuales ocurren cuando se realizan golpes muy fuertes contra su cabeza. Esto es muy grave y puede tener diferentes resultados hasta llegar al punto de la demencia, que es un daño irreversible que ha sido asociado con este deporte. Por su parte, el neurólogo holandés Dick Swaap, quien dirigió durante 3 décadas el Instituto Holandés de Investigaciones Cerebrales, es uno de los especialistas que no apoya el boxeo. En su exitoso libro Somos nuestro cerebro, Swaap denuncia otra cantidad de lesiones cerebrales que provoca este deporte a largo plazo al escribir lo siguiente: retransmiten detalladamente en primer plano, con el griterío acalorado de fondo y todas las repeticiones que falta, el origen de una lesión neurológica, inestabilidad de la marcha, trastornos del lenguaje, ojos que se mueven constantemente, algún ataque epiléptico clásico, alteraciones de memoria a causa de un fuera de combate, la pérdida de conciencia después del knockout y a veces el coma o la muerte. Un curso completo de neurología. Desde la Segunda Guerra Mundial, bajo la supervisión de varias federaciones de boxeo, 400 boxeadores han muerto en el ring. Para concluir, el Dr. Kloiber brinda su opinión sobre si se debería permitir que un deporte tan brutal como el boxeo continúe existiendo en nuestra sociedad civilizada. Pensamos que los tiempos deberían terminar para el boxeo. Y es que este es un deporte en el que los golpes no son accidentales ni ocasionales. El boxeo tiene como objetivo golpear a la otra persona y debido a eso, por supuesto, existe un incremento de peligros y efectos negativos del boxeo, de modo que nosotros, como Asociación Médica y de la Comunidad Global de Médicos, considera que el tiempo para el boxeo ha terminado y deberíamos enfrentar esta realidad. Veamos a continuación si los espectadores que presencian el espectáculo del boxeo tienen algún grado de similitud con las personas que asistían a ver las peleas de los gladiadores romanos. En el año 80 después de Cristo, la inauguración del Coliseo por el emperador Tito dio lugar a las fiestas más grandiosas de la historia de Roma. Año después, el poeta marcial recordaba que gentes de todos los confines, como los árabes, egipcios y etíopes, habían acudido a la capital del imperio para contemplar las fieras más exóticas y a los más famosos gladiadores envueltos en exuberantes cacerías y emocionantes combates. Los gladiadores salían a la arena entre los gritos de un público enfervorizado y saludaban al patrocinador de los juegos antes de comenzar la lucha. Al mediodía se realizaban las ejecuciones de criminales y cristianos. En la tarde llegaba el momento estelar, las luchas entre gladiadores de élite y el evento principal. Miles de cristianos fueron devorados por las fieras y asesinados a golpes y con espadas en el Coliseo romano para diversión de los gobernantes y del pueblo, donde lo que hacían era aplaudir. El psicólogo Sixto Castillo dice cómo el ego humano y la depravación humana puede llevar al aspecto vinculado al valor de la vida. Pensando exactamente de cómo esto se había convertido en el evento más trascendental de esa época, donde nos damos cuenta que este elemento iniciado por Vespasiano y concluido por Tito en el año 80 después de Cristo, se convierte en un elemento catalizador de 50.000 personas aproximadamente. Un lugar que se convierte en un escenario de sangre, de muerte, de martirio, pero que hay que verlo desde una perspectiva de cómo el ego humano, cómo la depravación humana puede lograr llevar el aspecto vinculado al valor de la vida, al extremo de considerar que la gente no tenía valor. Hoy en día, entonces, nosotros observamos cómo esta situación que convirtió a Roma
un espectáculo global, universal, conocido de esa época, hoy lo vemos como un deporte, lo vemos como algo que raya de lo deportivo, de lo atlético, de recibir un premio. Por otra parte, lo que se vivía en el Coliseo era todo un espectáculo desde la mañana hasta horas muy tarde, lo que implicaba un recorrido entre vencedores y vencidos, donde habían personas devoradas o semidevoradas entre individuos que luchaban entre ellos hasta el punto de confirmar quién moría y quién quedaba vivo. Para el psicólogo Sixto Castillo, esto no es más que una continuidad de lo que hoy vemos en los deportes. Todo esto lo podemos visualizar como lo que hoy se da continuidad en los deportes extremos, ¿verdad? Los deportes como el boxeo, el full contact, ese tipo de prácticas, de peleas que son muy sangrientas y que a fin de cuentas señalan un movimiento económico extraordinario, donde las apuestas son más importantes que el valor que se le da a la pelea misma. O sea, la pelea tiene un sentido de un peso económico establecido, de tantos que se vinculan, pero detrás de esto, en la palestra, está el aspecto de la ambición, del poseer, de adquirir cosas. Y vemos que nuestro boxeo actual y otros tipos de peleas sangrientas no es más que el reflejo de corazones humanos que han perdido la perspectiva del valor de las cosas y están poniendo el énfasis en lo que no tiene valor para poder darle paso simplemente a complacer su ego. La mayoría de los deportes de uno contra uno son una forma estilizada de duelo con una pelota, una raqueta o una vara. La enemistad, el ataque, la defensa son todos metafóricos, pero no hay metaforma en el boxeo. Es una verdadera pelea, violencia genuina, un pasatiempo con el verdadero objetivo de causar daño al oponente. El boxeo y el cristianismo es un tema importante que nos compete, pero antes de desarrollarlo, vámonos a una pausa comercial. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Según la Asociación Médica Británica, el boxeo no es el deporte más peligroso. En términos de muertes, las carreras de caballos, el paracaidismo, el alpinismo, el buceo son las más peligrosas. Sin embargo, dicha asociación dice que no es la muerte, sino el daño cerebral crónico lo que más preocupa del boxeo. Todavía recordamos la icónica pelea entre los boxeadores Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., la cual despertó el debate entre cristianos sobre si el boxeo es un deporte que un cristiano podría apoyar o disfrutar como cualquier otro entretenimiento o deporte. Veamos qué es lo que dicen los expertos enseguida. El boxeo es una expresión de cierto salvajismo, fomentado lamentablemente por entidades deportivas y empresarios que medran con la salud y la vida de las personas que han hecho de esta actividad su único medio de vida. Pero cabe preguntarse si existe algún grado de pecaminosidad al haber intencionalidad de violentar brutalmente al prójimo sin motivo alguno con el fin de derribarlo y noquearlo, solo para agradar a los espectadores que anhelan ver sangre. En este sentido, César Ángelo, pastor de la Iglesia Cristiana Tu Salvación en Santiago de Chile, brinda su perspectiva. Mira, yo estaba estudiando Éxodo 20, el versículo 13, donde hay un mandamiento muy importante, donde el Señor nos dice no matarás, o entre paréntesis no asesinarás. Y claramente en la perspectiva de este pseudo deporte hay una intención de dañar al otro. Luego si tú lees, por ejemplo, Mateo 5, versículo 22, el mismo Señor da una gravedad mucho mayor a simplemente enojarse contra el hermano. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que ya es una ofensa mucho más grave, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, tú sabes que las muertes, los asesinatos, comienzan en el corazón, en la mente. Uno empieza a maquinar.
Entonces, aquí claramente en el boxeo, como en otros deportes de violencia extrema, la persona que lo practica está claramente buscando derribar a su rival de una forma violenta, brutal, y se entrena para eso. Claramente encuentro yo, bajo estos conceptos, que hay pecado. Por otro lado, el pastor destaca que el golpear al prójimo injustificadamente y por dinero es un acto desquiciado. Por lo mismo, un verdadero cristiano no debe practicar el boxeo ni disfrutarlo, ya que el cristianismo no se compatibiliza con esta práctica. Si vamos a la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 7, donde hay una descripción hermosa sobre el amor, nosotros como cristianos predicamos el amor, vivimos el amor, y el amor dentro de muchas características, por ejemplo, que es paciente, bondadoso, pero dentro de esa característica nos dice que no se comporta con rudeza, dice que no es egoísta, que no se enoja fácilmente. Entonces, en ese sentido, este deporte, entre comillas, es todo lo contrario al amor, porque busca comportarse de forma ruda con el otro, derribarlo, derrotarlo en forma violenta. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo si lo estoy golpeando, si lo estoy dañando, si estoy buscando herirlo, si estoy buscando derribarlo al suelo? Para concluir, al pastor Ángelo le llama la atención que por un lado existen cristianos condenando el aborto, la muerte de cristianos en el mundo, la muerte que producen las guerras, la violencia contra la mujer, entre otros, lo cual considera que está bien que se defienda eso. Sin embargo, por otro lado, también destaca que tenemos a los mismos cristianos justificando el boxeo. Aquí el Señor y su palabra uno tiene que definirse, ¿me entiendes? Porque lo que es malo y lo que es bueno, y todo grado de violencia uno debiera censurarlo. Por ejemplo, acá en Chile hace años ya se ha tomado conciencia sobre el tema del bullying, ¿cierto? Entonces, claramente ya hay más denuncias y donde no se permite ni siquiera la ofensa verbal, y en muchos casos los jóvenes, los niños llegan a golpes, y eso se censura. Pero por otro lado, muchas personas como que les agrada ver que otros se golpeen entre sí, entonces ahí creo que como sociedad, y mucho mayor, existe un grado de contradicción. Amigos, hemos llegado a la parte final de Actualidad Semanal, pero antes de irnos podemos concluir este programa diciendo que aunque la tendencia actual es humanizar el boxeo, dando protección a los puntos vulnerables del organismo, acortando el número de rounds y estableciendo reglas estrictas. A esta actividad no se le puede considerar como un deporte, ya que representa un grave peligro para la salud y la vida de quienes la practican. Pero existe un aspecto más importante a resaltar. Para ello, citamos las palabras del periodista y escritor Tomás Gómez Bueno, quien indica que el fundamento del cristianismo se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El amor es su lema y la paz su bandera. El Evangelio de Jesucristo no cabe en un ring donde danza la muerte y la violencia. Además, el autor señala que no existen boxeadores cristianos para golpear a su prójimo bajo ningún costo o condición. Si es posible ser cristiano y practicar o apoyar un deporte intencionalmente violento y donde sus reglas imponen golpear al adversario sin reparar consecuencias, entonces ser cristiano no tiene sentido. Amigos, esto es todo en Actualidad Semanal. Los invitamos la próxima semana a sintonizarnos nuevamente. Se despide de ustedes Héctor Cabrera y Karina Cooper. Muchas bendiciones. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal.